Las elecciones presidenciales. Doy la bienvenida a Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, magíster en Ciencia Política. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches, Ana María. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a la audiencia. Gracias. Señor González, bueno, un poco los resultados estaban cantados, pero quizás lo interesante es hacer un análisis de cómo les fue en cada uno de estos estados y cuál puede ser la estrategia que ellos utilicen de ahora en adelante. Bueno, lo que podemos observar un poco de lo que se lleva en las primarias, tanto demócratas como republicanos, es que tanto Joe Biden como Donald Trump pues han de alguna forma sumado considerables delegados necesarios para obviamente obtener la nominación a mitad de año. En ese sentido, esto no está exento de que efectivamente en la convención aparezcan los delegados no comprometidos, que son básicamente estos delegados que no están totalmente convencidos de un voto a favor de los candidatos que obviamente han ganado en estos estados. Entonces lo que podemos ver un poco es en el caso, por ejemplo, de North Carolina, Michigan, incluso de lo que sucede en Minnesota en el caso de los demócratas, pues efectivamente van a aparecer unas disidencias muy importantes. Y en el caso de Donald Trump, en el caso del Partido Republicano, Vermont va a ser de alguna forma va a sentar una voz de protesta frente a lo que ha sucedido estos martes, porque Vermont fue el único estado que votó en contra de Trump y a favor de Haley. Entonces no está muy claro efectivamente si, digamos, estos votos de Haley van a estar endosados a Trump, y tampoco están muy claros efectivamente estos votos de los no comprometidos en el bando de demócratas, pues van a estar de alguna forma muy afinados en términos no tanto de la convención, sino de la elección. Le pregunto ahí, señor González, ahí no hay, en Estados Unidos no hay más una cultura partidista, es decir, puedo no estar tan convencida con el candidato republicano o demócrata, pero me debo a mi partido y voy a acatar las reglas de... Sí, hay una cultura partidista en cierto sentido de que es más importante el partido que el candidato. En ese sentido, lo que uno observa es que seguramente lo que se buscará tanto de los republicanos como de los demócratas es lo que se llama la famosa unión del partido. Ahora, ¿cuál es el asunto? Hay de alguna forma voces muy disidentes que se están de alguna forma emergiendo. Cerca del 19% son no comprometidos en el bando demócrata y un tanto más o menos del 12% lo es en el republicano. Seguramente estos votantes pueden que sean muy republicanos o muy demócratas, se declaren así, pero seguramente no saldrán a votar ese día. Por lo tanto, restaría votos en el día de la elección, y eso pues obviamente en una elección tan polarizada como la que podremos ver entre Biden y Trump, pues puede hacer alguna diferencia, particularmente en lo que se llaman los estados que cambian, los estados bisagra, los swing states. Entonces está por ver un poco qué tanto juega a favor o en contra estos voces disidentes que ya se empiezan a emerger un poco en la contienda electoral. Ahora, señor González, también le pregunto, ya un poco dilucidado quiénes van a ser los candidatos, que esto lo teníamos ya un poco visto, pero pues había que completar el proceso. Ahora ya queda mucho más completo después de este supermartes, en donde incluso la candidata republicana se abre de la contienda. Viene una segunda instancia que es elegir una fórmula vicepresidencial. ¿Usted cree que Biden vaya a elegir la misma fórmula vicepresidencial? ¿Y quién puede llegar a ser esa fórmula vicepresidencial de Donald Trump? Bueno, esos son de alguna forma las preguntas del millón, porque las fórmulas vicepresidenciales terminan por complementar un poco la base del electorado que puede llevarlos o no a la Casa Blanca. Seguramente el mantener la vicepresidenta para Joe Biden podría ser algo muy efectivo en términos de mantener todo este programa relacionado con la inmigración y acercarse a un segmento poblacional muy importante en los Estados Unidos, y que las últimas encuestas han demostrado que se está alejando de los demócratas, que son los latinos y los afroamericanos. Eso es muy importante y seguramente una posible elección podría ser la vicepresidenta actual. En el caso de Trump, está por verse. Es un candidato muy impredecible y seguramente en términos de buscar también esa unión del partido, alguna estrategia tendrá que ver con algún viejo militante o alguien que tenga mucho por dentro del Partido Republicano, que efectivamente permita de alguna forma no solamente contener a Trump como lo hizo Pence en algún momento, sino que también de alguna forma apoye con su electorado en varios estados
candidatura de Trump. Señor Entonces, González, ¿cree usted que el partido va a tener injerencia en la elección de la fórmula vicepresidencial de Donald Trump? Y esta pregunta le hago porque sabemos el carácter que tiene Donald Trump y una vez habiendo sido presidente, ahora como expresidente, sintiéndose tan ganador y candidato único por el Partido Republicano, ¿qué tanto va a pesar las sugerencias que le pueda hacer el partido o va a ser más una decisión netamente de él? Creo que es un dilema. Creo que el Partido Republicano puede caer en una derrota si no elige Trump como candidato, porque es el más opcionado y es el ampliamente ganador de estas primarias. Pero también hay que decir que efectivamente el Partido Republicano salió muy lesionado después del gobierno de Donald Trump. Es decir, el Partido Republicano no gobernó muy bien porque no supo controlar a su propio candidato. Entonces está un poco por ver esa idea de efectivamente qué puedo compensar o qué puedo promover. Una candidatura más personalista que llega más a más votantes o una candidatura netamente partidista que efectivamente solamente se centra en los votantes del partido. Claro, hay quienes dicen que Trump realmente no representa a los republicanos, sino una corriente más un candidato trumpista. Es decir, que no se debe a un partido demócrata, no se debe a un partido republicano, se debe a él. Sí, y es cierto, es la característica de cualquier candidatura personalista, es que efectivamente su gran activo es que básicamente mueve masas y seguramente en un sistema tan bipartidista como lo es el de los Estados Unidos, quien tome la posta en esta idea de acoger a este candidato que mueve masas seguramente podrá ser el ganador. Entonces sí, tienes toda la razón en ese sentido de que Trump se debe a sí mismo, pero seguramente el Partido Republicano lo necesita para estar a los demócratas en esta nueva contienda electoral. Ahora, señor González, ¿qué viene ahora adelante? Estamos hablando de que ya quedaron definidos, prácticamente definidos, quiénes son los candidatos, tanto demócrata como republicano. ¿Cuál es el siguiente paso dentro de esta larga carrera, este largo camino que tienen los candidatos a la presidencia en Estados Unidos? Bueno, ahorita lo que viene a mitad de año es la nominación, que básicamente va a ser una proclamación de ambas candidaturas ya ganadoras desde este supermartes básicamente. Y también obviamente hablar un poco de que hay una serie de elecciones regionales, elecciones estaduales en los Estados Unidos que pueden al final de cuentas también mover un poco el tablero político en los Estados Unidos. Y hay que recordar un poco que Estados Unidos maneja toda esta idea de los colegios electorales. Entonces, esta idea de los colegios electorales no es que la gente vote y efectivamente su voto tenga un impacto real en la elección, sino que tiene un impacto real en el número de delegados que van a elegir al presidente de los Estados Unidos. Y ahí va a ser muy importante varios estados, por ejemplo, North Carolina, Michigan, Florida, Texas, California, que suelen ser estados en donde hay unos que son muy demócratas y muy republicanos, pero hay unos que son bisagras, es decir, que suelen cambiar de elección en elección y eso va a terminar de alguna forma inclinando la balanza para uno o para otro. No, y esos van a ser los estados más visitados y los estados más peleados por los candidatos. Señor González, le quiero dar las gracias por haber estado aquí. Vale, muchas gracias, Ana María. Que tenga un buen día. Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Se llevó a cabo el supermartes, con poca opción en la carrera demócrata que es típica de los presidentes en ejercicio. Biden miró hacia las elecciones del mes de noviembre y advirtió que otro mandato para Trump significaría un mandato definido por caos, división y oscuridad.